Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 117 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 12 de agosto de 2018, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen la suspensión de 6 meses del mexicano Jafet Amador, el ascenso del cubano Dayan Viciedo al liderato de bateo de la Liga Central y el regreso del venezolano Robert Suárez después de su operación a Tommy John. Luego hablaremos de la historia del dopaje en la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos recordarles el grupo Fanáticos del Béisbol Japonés que creamos en Facebook. La idea es crear un rincón para que nos reunamos todos aquellos que compartimos esta pasión por el béisbol japonés e intercambiemos nuestras experiencias, videos, noticias, información, todo lo que consigamos acerca del béisbol japonés, de los latinos que están jugando en el béisbol japonés y también de los japoneses que están jugando fuera de Japón, como el caso de aquellos que están en las grandes ligas. Recuerden, los invitamos primero a que se unan al grupo y que compartan sus fotos, sus videos, sus experiencias, sus comentarios, sus opiniones acerca de todo lo relacionado al béisbol japonés. Si han tenido la oportunidad de ir a Japón, de visitar a Japón y ver un partido de béisbol, por favor, no se olviden de compartir sus fotos, sus videos, toda la información, la experiencia, qué tal la pasaron en Japón presenciando ese partido, que precisamente esa es la idea, pues reunirnos todos en este rincón en Facebook. Recuerden, el grupo se llama Fanáticos del Béisbol Japonés, ya tenemos 90 miembros, queremos llegar a los 100 pronto si es posible, de manera que los invitamos a que se unan, repetimos, a nuestro grupo en Facebook. Repetimos, el nombre es Fanáticos del Béisbol Japonés. Hablemos ahora de la gran noticia, de la triste noticia, de la terrible noticia de esta semana de los latinos en Japón. Es la suspensión de 6 meses del mexicano Jafet Amador por haber dado positivo en una prueba antidopaje, que no fue esta semana, de hecho. Una de las cosas que nos llama un poco la atención es que la prueba de orina se le realizó el 13 de junio después de un partido. El resultado positivo de la prueba llegó al equipo el 30 de junio. Sin embargo, la liga esperó un mes y 10 días, un mes y 9 días para anunciar la suspensión del jugador. De manera que, según entendemos o suponemos que lo que ocurrió fue que la liga, como debería ser, le dio primero el chance a Amador de defenderse, de explicar qué fue lo que ocurrió, la razón por la cual el resultado de la prueba fue positivo. Y una vez analizado eso, una vez que se le dio el chance al pelotero de que se defendiera y explicara lo que había ocurrido, pues la liga tomó la decisión de suspenderlo. Ahora, lo están suspendiendo por 6 meses y antes que nada hay que aclarar que dio positivo por 2 sustancias diuréticas que podrían utilizarse para enmascarar o para esconder esteroides o drogas que ayudan a mejorar el rendimiento del pelotero. En este caso, Amador no está dando positivo por una sustancia, por un esteroide, por una sustancia que aumenta el rendimiento del pelotero. En este caso está dando positivo por 2 sustancias llamadas clortalidona y furosemida, que son, repetimos, diuréticos y que podrían utilizarse para esconder un esteroide, de manera que no está dando positivo por un esteroide, por una sustancia que lo ayuda a mejorar su rendimiento, está dando positivo por sustancias que podrían utilizarse para enmascarar esteroides y por lo tanto obviamente existe la sospecha de que pudo haberlo utilizado. Obviamente el simple hecho de haber dado positivo ya es una vergüenza enorme para el jugador, para su equipo, para la liga en general, y de ahí pues el escándalo. Realmente en Japón, en Japón se comenzaron a hacer las pruebas antidopaje en la temporada 2007. Este es apenas el 5º jugador en 11 años, en 12 campañas, incluyendo la 2007, que da positivo en una prueba antidopaje, de manera que
es decir, sigue siendo malo, sigue siendo una mala noticia, pero al mismo tiempo hay que aclarar que no, porque al momento de darse de conocer la noticia, varios fanáticos saltaron de inmediato a la conclusión de que, caramba, por eso es que estaba conectando tantos honrones, por eso es que estaba rindiendo tan bien el mes de julio y todo el cuento. Pero repetimos, él no dio positivo por una sustancia prohibida, una sustancia, perdón, una sustancia que lo ayudase a mejorar su rendimiento, por esteroides o por alguna droga de ese tipo. Dio positivo por estas dos sustancias que podrían esconder los esteroides o las sustancias, las otras sustancias que sí ayudan a mejorar el rendimiento. De manera que obviamente su rendimiento en julio no fue por este supuesto positivo o por este positivo que acaba de dar, porque esas drogas que se le encontraron en su orina no lo ayudan a mejorar su rendimiento. Y en este tipo de casos realmente lo más recomendable es tomar las cosas paso a paso y con precaución. No hay que apresurarse a emitir juicios y a emitir a sacar conclusiones apresuradas sin realmente analizar qué es lo que está ocurriendo. Obviamente es una noticia terrible, una noticia muy mala para nosotros los latinos que estamos en Japón. Para el béisbol latino en Japón en general, para el equipo de Rakuten, que es el equipo para el que juega Amador, y para la liga también, es una vergüenza. Ellos quieren que su liga esté limpia de este tipo de problemas, que no aparezcan jugadores dando positivo en pruebas de antidopaje y ese tipo de cosas, pero lamentablemente ocurrió y pues hay que salir adelante y hay que ver cómo procedemos de aquí en adelante. Y decimos esto porque obviamente hay muchas personas que tienen una posición bien intransigente con respecto a los esteroides, no los esteroides, sino a las pruebas antidopaje. Si un jugador da positivo, no importa que haya dado positivo por una droga que no lo esté ayudando, igual la gente lo pinta con la misma brocha, digamos. Consideran que todo aquel que dio positivo o que ha dado positivo en una prueba antidopaje no merece perdón, etcétera, etcétera. Es decir, no hay que ser tan rigurosos, hay que ponerse en el lugar del jugador, porque si realmente, obviamente ese tipo de drogas, ese es el otro punto importante a tomar en cuenta en este tipo de discusiones, que este tipo de drogas no entran por sí solas al cuerpo humano, pues obviamente de alguna manera tuvieron que entrar, y si ese fue el caso, pues obviamente el jugador tiene responsabilidad en ello. Sin embargo, hay que tomar en cuenta casos anteriores de otros jugadores, en otros deportes incluso, que han dado positivo por en pruebas antidopaje por ejemplo, por una medicina que se habían estado tomando, para la cual tenían que pedirle permiso a la liga para dejarlos tomar esa medicina por cualquier problema de salud que tengan. Y porque se le olvidó extender el permiso o porque su equipo se le olvidó pedir el permiso a la liga para que el jugador continuase utilizando la medicina, entonces dio positivo y se armó todo un escándalo, pero en realidad era un escándalo que no tenía por qué ocurrir, porque se sabía que ese jugador estaba tomando esa medicina, dio positivo por esa específica medicina y no por ninguna otra cosa, y por el simple hecho, por la simple formalidad de que no se pidió el permiso para que el jugador lo utilizara, pues se le sanciona o se arma un escándalo que repetimos. Era una situación que todos sabían y que no tenía por qué llegar a ese punto, y eso fue precisamente lo que pasó con el jugador anterior que dio positivo en una prueba antidopaje en Japón. Fue en la temporada 2011, fue un japonés, el único japonés que ha dado positivo, a Hirokazu Ibata, un jugador veterano muy respetado, muy querido por los fanáticos y por sus compañeros de equipo, que dio positivo porque estaba utilizando una medicina para sus ojos, y esa medicina contenía una sustancia que estaba prohibida. Él había perdido permiso, tenía años pidiendo permiso. De hecho, no fue él el que se olvidó pedir el permiso, fue el equipo quien se olvidó de pedir el permiso a la liga, y la liga terminó sancionando al equipo y no a él por lo que había por dar positivo en esa prueba en el año 2011. De manera que repetimos, hay que tomar esto con calma. Obviamente es una noticia mala, una noticia terrible, una noticia que es vergonzosa para Amador, para los latinos en general, para el equipo, para la liga, pero al mismo tiempo no hay que apresurarse a ya pedir la ejecución del jugador, porque repetimos, caramba, podría ser una cosa que
estuvo fuera de su control. Podría ser algo tan sencillo como esto, que se estaba tomando medicina y se le olvidó pedir permiso. Y en ese caso, pues no hay que tildarlo de tramposo, de que se estaba utilizando esteroides para mejorar su rendimiento, ni nada por el estilo. Es decir, hay que sopesar las cosas. Um, Vamos paso a paso con lo que ocurrió. Primero, la liga lo está suspendiendo por 6 meses, cosa que es el segundo la segunda suspensión más alta, más grande que se ha dado en la NPB. Las otras vamos a hablar de ellas más adelante, pero es la segunda suspensión más severa, digamos, que se ha dado en la liga. Lo están suspendiendo por 6 meses a partir del 9 de agosto hasta el 8 de febrero del año que viene. Afortunadamente para él, la mayor parte de la suspensión cae fuera de temporada, de manera que lo que se va a perder es el resto de la temporada de agosto y septiembre. Su equipo no iba a clasificar a la postemporada de todas maneras y va a poder, si se mantiene en Japón, si supera la suspensión sin mayores problemas y el equipo lo apoya, él va a poder continuar jugando en Japón el año que viene desde el primer día de la temporada. Realmente lo que está son 6 meses de suspensión, pero lo que está perdiendo el juego en realidad son nada más 2 meses. De manera que eso es un punto positivo dentro de todo lo que ha estado dentro de todo el escándalo que ha estado ocurriendo aquí. ¿Qué otras cosas importantes hay que mencionar en este caso? Amador, él de inmediato saltó, utilizó Twitter para expresar su punto de vista, cosa que nos parece muy bien, porque él se defendió, él dijo, no tengo idea cómo esas sustancias entraron en mi cuerpo. Segundo, explicó que él tiene la sospecha de que en 2 casos particulares en los que utilizó una medicina o una crema o algo que le dieron, él explicó que una cosa que le dieron para el gimnasio y una crema que estaba utilizando para la barba. Él sospecha que alguna de esas 2 cosas fueron los que crearon estas 2 sustancias o los que introdujeron estas 2 sustancias en su cuerpo, y además dijo que el equipo lo está ayudando, está cooperando con la investigación, se está investigando esas 2 sustancias que utilizó para ver si de ahí salieron las sustancias prohibidas, los diuréticos, y si se comprueba que ese fue el caso, pues entonces no habría tanto problema, es decir, se entendería la razón. Sería un descuido, obviamente, él tiene responsabilidad y merece la suspensión. Él tiene que tener mucho cuidado con todo lo que consume y todo lo que utiliza. Pero al menos se comprobaría o nos enteraríamos todos de la razón de dónde salieron esas 2 sustancias, y si ese es el caso, pues es entendible. Por supuesto que merece la suspensión, por supuesto que debe ser castigado por no haber tenido el cuidado de evitar ese problema, pero al mismo tiempo estamos hablando de un descuido por parte de una medicina o una crema que se está utilizando, y es muy distinto a, digamos, utilizar esteroides con el específico objetivo de mejorar el rendimiento sobre el terreno, que es cosa que muchos jugadores en las grandes ligas hicieron deliberadamente. Pues no es que lo hicieron por error o que las drogas entraron a su cuerpo por error, sino que lo estaban haciendo deliberadamente, sistemáticamente. Hasta el momento, esto no prueba que Amador haya estado haciendo lo mismo, esto simplemente prueba que Amador se descuidó, no tuvo el cuidado suficiente y por eso merece ser castigado. Pero una vez cumplida la sanción, pues debería poder resumir su carrera sin ningún tipo de problemas. Algo interesante porque que dijo Amador es que él en Twitter no lo explicó. Él dice que una crema que le dieron o un medicamento que le dieron para el gimnasio en Japón. Él no especifica quién se lo dio, porque si se lo dio al equipo, entonces estamos hablando de que la responsabilidad es del equipo, no, la responsabilidad no es de Amador. Igual con la crema esa que él dice que utilizó para la barba, no explicó quién le dio esa crema, quién le dio esa sustancia o ese medicamento que se estaba tomando para el gimnasio. Pero, repetimos, si es el equipo quien se lo está dando, quien le está proveyendo esas 2 cosas, entonces el equipo sería el responsable por todo lo ocurrido y no Amador mismo. Ahora, obviamente, si es una tercera persona que no forma parte del equipo, es alguien que, un asistente personal o etcétera, un amigo, lo que fuese, entonces ahí sí, obviamente, Amador tiene toda la responsabilidad de lo ocurrido, merece la suspensión por haberse descuidado, no haber tenido cuidado con lo que estaba consumiendo, sabiendo que eso podría llevarlo a una prueba, a un positivo en una prueba antidopaje. Pero repetimos, además en el caso de Amador, y lo hemos visto ya varios periodistas mexicanos defendiéndolo, y estamos totalmente de acuerdo,
toda la información que tenemos de Amador es precisamente del jugador, de una personalidad fantástica, de una persona que es querida por todo el mundo, que es muy respetuoso, trabajador, etcétera. Además, en el caso de Amador, y eso también lo mencionaron algunos fanáticos, él obviamente no necesita esteroides, él ya es lo suficientemente fuerte como para conectar jonrones, él no necesita fuerza extra, él ya la tiene en su cuerpo, no necesita apelar esas sustancias para tener más fuerza y conectar más jonrones. De manera que es un caso que, desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es esperar, ver cómo avanza o cómo se desarrolla la investigación. Si se prueba lo que Amador dice y se prueba que, bueno, digamos que fue un descuido de su parte, una tercera persona le dio estas sustancias, él no sabía qué eran y se las tomó, pues obviamente él merece toda la culpa por lo ocurrido y merece su sanción, pero repetimos, son dos sustancias que se utilizan para esconder esteroides, pero no esteroides como tal, y no sustancias que lo ayudan a mejorar su rendimiento. De manera que hay que tener pues cuidado, hay que esperar a ver qué ocurre y ver cómo avanza todo. Otra nota que queríamos mencionar con respecto a esto es, por ejemplo, el diario Yukan Fuji de Japón. Ya un periodista de ese diario se apresuró a echarle la culpa a los extranjeros, que los extranjeros son los únicos que dan positivo en todo esto, que hay que controlarlos, que los equipos tienen que de inmediato supervisarlos en todo momento, ese tipo de cosas. Y este periodista como que se olvidó de que un patinador de velocidad sobre hielo japonés dio positivo en las Olimpiadas de este año, también por una sustancia diurética, por una sustancia que podría utilizarse para esconder esteroides. De manera que eso de que son los extranjeros nada más a los que les ocurre esto, pues estamos exagerando y estamos hablando de un medio nada más. No es que los medios japoneses en general estén con este cuento, no. Simplemente este diario llamado Yukan Fuji se puso con el cuento, y ni siquiera el diario, este periodista en particular se puso con el cuento de que no, que los extranjeros que son culpables siempre, que hay que controlarlos y todo el cuento. Caramba, repetimos, no hay que sacar conclusiones apresuradas. Que no se olvide este periodista de que un japonés dio positivo en las Olimpiadas de Invierno de este año, y exactamente en el mismo caso, fue una sustancia, un diurético que podría utilizarse para esconder esteroides. Y cuando se dio a conocer esa noticia, y además este patinador no pudo competir en las Olimpiadas por ese problema, sus entrenadores y todo el mundo salieron a decir que caramba, no entienden tampoco qué fue lo que ocurrió, porque este es un muchacho que se cuida mucho, que está pendiente de todo lo que come. Él mismo dijo que no se le ocurre nada que haya tomado, que haya consumido, que haya producido ese resultado positivo. De manera que si todos defienden la inocencia de este muchacho que de alguna forma dio positivo en esta prueba, pues también tenemos que defender también la inocencia de Amador, que repetimos, todos los que lo conocen concuerdan en que es un señor honesto, trabajador, respetuoso, además una personalidad fantástica, querido por todo el mundo, y que ya es lo suficientemente fuerte para conectar jonrones. Él no necesita más fuerza de la que ya tiene. De manera que, repetimos, hay que esperar a ver qué ocurre. Le deseamos todo lo mejor a Amador. Esperemos que la investigación se arroje resultados positivos para él, que compruebe de alguna manera que él no fue responsable por lo que ocurrió. Y si fue responsable, repetimos, esperemos que sea un responsable de que se descuidó y tomó una sustancia que alguien le dio sin ponerse a pensar lo que podía ocurrir después de ello. Esperemos que cumpla su sanción sin ningún tipo de problema y que después de eso pues, pueda continuar su carrera en Japón, que hasta el momento va bastante bien. Ya tiene 3 años en la liga. Más que todo lo han afectado las lesiones, pero cuando ha jugado lo ha hecho bien, ha conectado buenos honrones y esperemos le deseamos todo lo mejor, repetimos, que pueda continuar jugando en la liga, en la NPB, sin ningún tipo de problemas. Pasemos ahora al resto de las notas de la semana. Tenemos varias y no queremos perder todo el tiempo en el tema de Amador. Hablemos del caso del ascenso del cubano Dayan Viciedo al liderato de bateo de la Liga Central. Viciedo tuvo una semana de ensueño, conectó 12 hits en 24 turnos, es decir, batió para 500 esta semana en 6 partidos. Entre ellos conectó un jonrón, 3 dobles, 4 carreras empujadas y 6 carreras anotadas. El viernes asumió el liderato de bateo de la Liga Central con promedio de 329. El sábado se mantuvo en esa posición con el mismo promedio de 329. Hoy domingo lamentablemente bajó a 328 y con ello bajó al tercer lugar del liderato o del departamento de bateo.
de la Liga Central. Sin embargo, está realmente como a 2 puntos, a 1 punto del líder, de manera que está peleando, está en una muy buena posición. Y además, recuerden, está segundo en carreras empujadas, perdón, en este momento con 68, está tercero en hits con 119 y quinto en carreras anotadas con 64. Una temporada muy sólida para Vicedo, que este es ya su tercer año en Japón. En las dos primeras campañas Vicedo ya había demostrado que tenía el talento para poner buenos números, para conectar jonrones, empujar carreras, pero lamentablemente tanto la primera como la segunda temporada, las dos fueron cortadas por lesiones. En esas dos primeras temporadas, a finales de julio o principios de agosto, cayó una lesión que ya no le permitió jugar el resto del año, y eso pues le impidió colocar o registrar números mejores de los que ya registró en aquel momento. Pero en este caso, este año, Vicedo se ha estado jugando toda la temporada completa, le está yendo bastante bien. Esperemos que termine la temporada con este mismo ritmo y seguro no solo ya es candidato al jugador más valioso del mes de agosto, repetimos, ha conectado hits en 9 de los 10 partidos que ha disputado este mes, sino además ya está lanzando su candidatura al Latino del Año en la NPB. Recuerden, el Latino del Año en los últimos 3 años fue el venezolano José Celestino López, porque tuvo los números más sólidos, más parejos, más completos en todos los departamentos, a pesar de otros candidatos de calidad como Ernesto Mejía, como el cubano Alfredo Despaine. Pero como López se lesionó este año, arrancó muy bien, pero estuvo 2 meses sin jugar por distintas lesiones, pues obviamente no va a poder tener los números suficientes como para repetir ese título de Latino del Año. Pero en este caso entonces, por ejemplo, Despaine está muy bien, pero recuerden, Despaine sigue siendo un bateador designado que no defiende. Vicedo sí, Vicedo cubre la primera base y además está poniendo, repetimos, tiene buenos números de empujadas, buenos números de anotadas, buenos números de hits, buenos números de jonrones, etcétera. Tienen números bien sólidos en todos los departamentos, y eso lo convierte desde ya en uno de los principales candidatos a quedarse con el título de Latino del Año en la NPB. Otra gran noticia que tuvimos esta semana fue el regreso del venezolano Robert Suárez al bullpen de los Halcones Softbank. Recuerden, Suárez tiene una historia fabulosa, un muchacho venezolano que nunca jugó profesional en Venezuela. Él más bien lo que hizo, siguiendo el consejo de un amigo, se fue directamente a México a jugar béisbol amateur, y tras apenas una campaña en el béisbol amateur lo invitaron a participar en los entrenamientos primaverales de las dos ligas mexicanas, de la Liga del Pacífico, la Liga de Invierno, y de la Liga de Verano. Le fue bien en los entrenamientos primaverales en ambos casos. En la Liga de Verano no lo quisieron, en la Liga de Invierno no lo quisieron firmar, pero en la Liga de Verano sí lo hicieron y terminó teniendo una temporada fantástica. Fue una revelación esa temporada, y luego de terminar esa primera temporada en la que le fue muy bien en México, ya un scout de los Halcones Softbank lo había visto y lo firmó para que se fuese a Japón, de manera que él llegó a Japón en 2016, tuvo un debut sensacional, tuvo una actuación fantástica como relevista intermedio, como miembro del bullpen de los Halcones Softbank, y gracias a eso, imagínense, todavía lo llamó la Selección Nacional de Venezuela para jugar en el Clásico Mundial de 2017, donde sí participó, pero lamentablemente se lesionó durante el evento, y una vez regresado a Japón a reportarse a su equipo, decidió realizarse la operación Tommy John para recuperar su brazo, y por esa razón pues estuvo fuera ya año y medio, temporada y media. No jugó ni un solo partido en todo 2017, y en 2018 no había jugado nada sino hasta ahora. Esta semana, el viernes, si mal no recordamos, regresó, lanzó un 0 en relevo y además llegó a 97 millas por hora con su recta, cosa que está muy bien. Repetimos, qué gran noticia tenerlo de vuelta, porque nos parece que es un muchacho muy talentoso, al que le fue muy bien en 2016. En 2016 tuvo 58 apariciones como relevista, dejó efectividad de 3.19, y fue uno de los pilares de esa gran campaña que tuvo el equipo de SoftBank en ese año, de manera que nos encanta que esté de vuelta. Esperemos que pueda seguir trabajando sin problemas, se pueda mantener como titular del bullpen de los Halcones de SoftBank, y
Otra cosa importante que hay que mencionar es que con su debut este año, con su primer juego disputado este año, ya son 35 los latinos que han visto acción en al menos un partido en la máxima categoría de la NPB este año, y eso es un nuevo récord. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada, que en las 3 temporadas anteriores, 2015, 2016, 2017, habíamos tenido 33 latinos activos. Este año, la semana pasada, ya habíamos llegado a 34, cosa que era un nuevo récord, y esta semana ahora con el debut de Suárez ya estamos en 35, de manera que nuevo récord de presencia latina en la NPB, 35 latinos han visto acción esta temporada. También mencionemos el mal momento de las estrellas de DENA. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada. Había ganado un partido, había perdido 5 en la semana pasada. Esta semana perdió 3 de los 5 partidos que disputó, y el otro partido que tenía pendiente fue suspendido por lluvia. De manera que los problemas continúan, y de verdad que peligra ya la participación de DENA en la postemporada. Desde que el manager venezolano Alex Ramírez tomó las riendas, el equipo ha ido a la postemporada en 2 años consecutivos, en 2016 y 2017. Se esperaba repetir esta. Recuerden, ellos participaron en la serie de Japón el año pasado, y la idea era más o menos repetir esa actuación este año. De hecho, el manager Alex Ramírez estaba aspirando a pelear por el título de liga este año, y lamentablemente las cosas le han salido muy mal, no por su culpa, sino porque, y como ya lo mencionamos en nuestra columna El Bate del Samurái esta semana, la rotación de abridores ha estado terrible este año. Sus 3 ases de la temporada pasada, que tantas victorias le dieron, que también le rindieron y tantos problemas le resolvieron en aquella oportunidad, todos tienen récord perdedor este año, todos les está yendo mal. Realmente el equipo solamente tiene un abridor confiable, que es un novato además que está debutando en la NPB, Katsuki Azuma, y el resto de los abridores realmente no les ha ido bien. Sin embargo, esta semana, a pesar de que perdieron 3 partidos, lograron ganar 2. Uno de ellos fue por un lanzador novato también, que le ha ido más o menos bien cada vez que ha lanzado, aunque ha lanzado pocas veces hasta ahora. Estamos hablando de Kentaro Taira, y Shota Imanaga, uno de los ases del año pasado, finalmente ganó un partido hoy, tiene récord como de 3-6 o 3-7, algo así, y lanzó bastante bien, lanzó como lo hizo el año pasado, y el equipo finalmente ganó, pero está en quinto lugar. La semana pasada estaba en el último lugar, en este caso ya ascendió al quinto lugar, pero sigue estando muy cerca del último lugar, de manera que realmente tenemos bastantes dudas acerca de lo que puede hacer DENA esta temporada, porque esperábamos que lograse avanzar otra vez a la postemporada, pero realmente, repetimos, la rotación de abridores le ha fallado muchísimo este año. Hablemos de los 2 abridores que lanzaron esta semana. El cubano Onelki García lanzó el martes 7 de agosto, 4 entradas completas nada más, 8 hits, permitió un jonrón, 5 carreras, 4 ponches y 2 boletos, perdió, por lo que su récord quedó en 11-6, y su efectividad ascendió a 2.78. Sin embargo, se mantiene con la segunda mejor efectividad de la Liga Central, es quinto en ponches y es tercero o segundo en victoria, de manera que sigue siendo una temporada muy sólida para García. Esperemos que se recupere y que vuelva a su mejor versión en su próxima salida. Y el dominicano Christopher Mercedes lanzó el viernes 10 de agosto. 6 entradas completas, permitió 11 hits, un jonrón, 5 carreras, ponchó a 1, no otorgó boletos y perdió. Fue su primera derrota de esta temporada. Recuerden, Mercedes habían tenido un debut sensacional, ganó sus 2 primeras aperturas sin permitir carreras en ninguna de ellas. Luego se fue sin decisión en su tercera apertura, y en la cuarta lanzó completo y ganó, de manera que tenía récord de 3-0 en 4 aperturas y solamente había permitido 2 carreras. En este caso, lamentablemente, ya sumó su primera derrota. Repetimos, permitió 5 carreras en 6 entradas. Su récord está en 3-1. Y su efectividad subió a 1.80, que igual sigue siendo una gran efectividad luego de 5 aperturas. Lamentablemente, los 2 abridores latinos que vieron acción esta semana perdieron ambos. Otra curiosidad que queríamos mencionar, ya la semana pasada habíamos mencionado un par de ellas. Esta semana queríamos comentar algo muy interesante que ocurrió en un partido entre Hiroshima y Yakult. Si mal no recordamos, esta semana
Un bateador de los Carpas de Hiroshima tenía cuenta de 3-1, recibió un lanzamiento malo, pero no le dieron el boleto porque el umpire se olvidó de cuál era la cuenta, creyendo que estaba en 2-1 y no en 3-1. Y el público, el jugador extrañado, bueno, ¿qué pasó aquí y tal? Al final no le dieron el boleto y continuó su turno al bate, pero obviamente el equipo protestó, la liga ya le envió una advertencia a los umpires diciéndoles que bueno, que no se pueden estar olvidando de la cuenta durante un juego, y no solo eso, sino que con un toque irónico muy bueno, el equipo de Hiroshima empezó a vender franelas de el boleto fantasma que no le dieron a su bateador, y ya están a la venta en la tienda del equipo, cosa que nos parece muy chistosa y muy buena. Además, es una buena manera de protestar y de hacer notar caramba, lo ridículo de la situación, que cómo es posible que el umpire se le olvide la cuenta durante el juego. Tiene que saber dónde está, y si recibió una bola 4, pues tiene que ir a la primera base, tienen que darle su boleto, no tienen que mantenerlo en la caja de bateo. De manera que, bueno, en fin, fue una de esas curiosidades, una de esas cosas que se ven en la liga que son muy interesantes, y nos pareció, repetimos, chistosísimo el cuento de que ya estén vendiendo franelas conmemorando el hecho, lo que ocurrió. Finalmente hablemos del fenómeno Shohei Ohtani, que esta semana apenas ha visto acción en 2 partidos, estuvo descansando. El martes 7 de agosto conectó su jonrón número 12 de la campaña, remolcó 3 carreras, se fue de 4-2 en ese juego, y jugó ayer sábado, se fue de 4-1 con un sencillo. Está bateando para 375 en el mes de agosto con 3 jonrones y 7 empujadas, y sus números generales de la temporada son 12 jonrones, 32 carreras empujadas y un promedio de 272. Y ya comenzó a trabajar en el bullpen, de manera que se espera que si todo sigue bien, no hay ningún problema, podría regresar al montículo en el mes de septiembre, quizás realizar unas 3-4 aperturas más antes de que se termine la temporada. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 6 de agosto con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de la innegable crisis de juego de las estrellas de DeNA. Como ya acabamos de explicar, estamos analizando el problema de las estrellas de DeNA, un equipo que ha decepcionado este año, que ha tenido muchísimos problemas. De hecho, ya es el equipo con menos victorias en la Liga Central, y todo se reduce, como lo acabamos de mencionar, al problema de los abridores. La rotación de abridores ha fallado terriblemente este año. La ofensiva ha tenido sus altibajos, los relevistas intermedios han tenido sus altibajos, el cerrador Yasuaki Yamazaki también ha tenido sus altibajos, pero el gran problema que ha tenido el equipo este año son los abridores, que no pueden garantizar, no terminan de hacer un trabajo decente para permitirle a sus compañeros que ganen partidos. Realmente todos los abridores que han lanzado esta temporada, al menos últimamente, cada uno de ellos ha estado cediendo 3, 4, 5 carreras en los primeros 3, 4 innings. Es decir, no son incapaces de mantener ese juego, mantener el equipo rival limitado a 0 o a 1 carrera para darle a sus compañeros del equipo la oportunidad, de ganar. De manera que, repetimos, solo 3 abridores, el equipo ha utilizado 11 abridores esta temporada, solo 3 de ellos tienen récord ganador, todos los demás tienen récord perdedor, incluyendo sus 3 ases de la temporada pasada, Shota Imanaga, Joe Whelan y Haruhiro Hamaguchi. Fueron los 3 mejores lanzadores que tuvo el equipo la temporada pasada, fueron los 3 lanzadores que llevaron el equipo a la serie de Japón. Sin embargo, este año todos están con récord perdedor y lanzando muy mal. Lamentablemente es una situación terrible para DeNA, que con un solo abridor decente, ni siquiera es un gran abridor, pero un abridor decente, obviamente con un solo abridor funcionando bien, pues no se puede ganar, no se puede clasificar a la postemporada. El equipo tiene que hacer cambios urgentes y ver qué es lo que puede hacer para tratar de rescatar esta temporada, porque de lo contrario, repetimos, se va a quedar fuera de la postemporada por primera vez en 3 años. El martes 7 de agosto, el dominicano William Rosario conectó un jonrón con las bases llenas, fue su jonrón número 8 de la temporada, si mal no recordamos. El puertorriqueño Neftali Soto conectó su jonrón número 17, y el cubano Alfredo Despaine conectó su jonrón número 23. Una jornada bastante productiva en términos de jonrones
para los latinos ese día. El miércoles 8 de agosto, el cubano Dayan Visido se fue de 5-4 con 3 carreras empujadas y los venezolanos Osvaldo Arcia y Ernesto Mejía remolcaron una carrera cada uno. El jueves 9 de agosto fue el día de la terrible noticia de la suspensión del mexicano Jafet Amador por 6 meses por fallar una prueba antidopaje. Eso ya lo acabamos de explicar a fondo. Ese mismo día el mexicano Efren Navarro conectó su segundo jonrón de la temporada y el venezolano José Celestino López remolcó una carrera para llegar a las 50 remolcadas esta temporada. Es una cifra bastante buena considerando sobre todo que estuvo casi 2 meses fuera de acción por lesión. El viernes 10 de agosto, el cubano Alfredo Espaine conectó su jonrón número 24 de la temporada. El cubano Dayan Visido conectó su jonrón número 16 y además asumió el liderato de bateo de la Liga Central ese día. Y el dominicano Rafael Dolis salvó su partido número 25 del año. Ayer, sábado 11 de agosto, el venezolano Osvaldo Arcia conectó su jonrón número 12. El dominicano William Rosario y el mexicano Efren Navarro remolcaron y fue el día en el que regresó el venezolano Robert Suárez a la acción luego de casi año y medio de ausencia porque se estaba recuperando de una operación Tommy John. Y hoy domingo 12 de agosto, una jornada muy fructífera en términos de jonrones para los latinos. El puertorriqueño Nestalí Superman Soto conectó 2 jonrones en el juego de hoy, se fue de 5-4, empujó 3 carreras y anotó 4. El cubano Alfredo Espaine conectó su jonrón número 25, empujó 2 carreras. El venezolano Osvaldo Arce se fue para la calle por segundo día consecutivo, llegó a 13 jonrones. Y el dominicano Xavier Batista conectó su jonrón número 18 del año. Una jornada muy fructífera, repetimos, para los latinos en términos de jonrones. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar de la historia del dopaje en la NPB o de las pruebas antidopaje en la NPB, realmente debemos mencionarlo. El dopaje, esto lo hemos mencionado en varias ocasiones. Primero, antes que nada, el dopaje en Japón es algo que se ve que es un problema que prácticamente no existe. Y decimos esto por varias razones. Primero y principal, porque no se ve. Es decir, en las grandes ligas, cuando uno tiene un equipo con una alineación en la que del primer bateador al noveno bateador todos son capaces de conectar jonrones, todos son corpulentos, todos tienen masas de músculos en sus cuerpos, pues caramba, existe la sospecha, y es especialmente un momento como este en el que se están conectando tantos jonrones, pues existe la sospecha de que algo podría estar pasando. ¿Cómo es posible que esta gente estén todos tan corpulentos, tan musculosos y estén conectando tantos jonrones? Pues se sospecha, especialmente en la era crítica de los esteroides en las grandes ligas, al principio del año, de la década del 2000, esas temporadas en las que, bueno, Mark McGwire, esto fue ya a finales de los años 90, conectó 70 jonrones en una temporada, y después Barry Bonds conectó 73 jonrones en una temporada, y Sammy Sosa tuvo 3 temporadas seguidas con 60 o más jonrones, y se veían todos estos jugadores extremadamente corpulentos y musculosos, pues existía la sospecha de que algo estaba ocurriendo. En el caso de Japón, realmente eso no se ve. Todos los jugadores se mantienen flaquitos como siempre. Más bien, uno se da cuenta cuando de pronto los ve sin camisa o qué sé yo, que sí tienen músculos bien formados. No son extremadamente musculosos, pero sí están, obviamente, se ve que han estado entrenando y que tienen un físico bastante desarrollado, pero no al nivel de grandes ligas cuando se ven esos brazos extremadamente fuertes o extremadamente inflados, digamos, con los músculos. En Japón, el físico de los jugadores se ha mantenido básicamente igual por décadas. Es decir, de hecho, los jugadores más fuertes en Japón, los bateadores que más conectan jonrones, suelen ser un poquito más gorditos que el resto y se les ve que son obesos comparados al resto de sus compañeros, que todos son casi todos militares, pues tienen cuerpos flacos y tienden a ser más veloces que los demás. De manera que, repetimos, el primer hecho, el primer indicio de que el problema del dopaje no se ve en Japón es que cuando uno ve a los jugadores sobre el terreno son jugadores de aspecto normal, pues uno no los ve extremadamente fuertes o extremadamente atléticos en términos de la corpulencia, del tamaño de sus cuerpos.
Segundo, otra cosa que hay que tomar en cuenta y que también es crucial para este problema es que en Japón el control sobre las medicinas es súper, súper, súper estricto. En Japón no es como en Norteamérica que uno va a una farmacia y uno compra una cantidad de medicinas sin prescripción médica. No, no, en Japón uno necesita una prescripción médica para prácticamente todas las medicinas, incluso para una pastilla para un dolor de cabeza no tiene que tener una prescripción médica. Uno no puede llegar a una farmacia o a cualquier sitio y comprar sin ningún tipo de problemas pastillas para el dolor de cabeza. Uno necesita una prescripción médica para para tener acceso a esas medicinas, de manera que y además, como precisamente existe ese control muy estricto sobre las medicinas, primero los jugadores, las personas normales, nadie tiene acceso a las medicinas como se tiene acceso en Norteamérica. Y segundo, que precisamente como todas las medicinas están controladas, otra cosa que es prácticamente imposible de conseguir en Japón son laboratorios ilegales, que sí se ven muchísimo en Norteamérica, especialmente en los Estados Unidos. En Estados Unidos todos estos problemas de esteroides y jugadores que se han dopado vienen de laboratorios ilegales que producían esas medicinas, esos esteroides, esas drogas para ayudar a aumentar el rendimiento de los jugadores. Todo ese tipo de medicinas provenían de laboratorios clandestinos que no se sabía dónde estaban. En Japón, como hay un control muy grande sobre eso, es prácticamente imposible conseguir esteroides o conseguir medicamentos que lo ayuden a uno a mejorar su rendimiento. Y como los jugadores pasan la mayoría del tiempo o todo el año en Japón y además trabajando en equipo todo el tiempo, están juntos todo el tiempo, están trabajando juntos todo el tiempo, prácticamente no tienen vacaciones, es imposible porque requeriría para uno de ellos doparse, viajar a los Estados Unidos o cualquier otro sitio donde se consigan estas medicinas y regresar a Japón y comenzar a consumirlas para que tuviesen efecto. Y no tienen el tiempo, no tienen esa libertad de irse por sí solos a viajar y regresar a Japón. Además que esa es otra cosa, en Japón el control en los aeropuertos también es estricto. Hay personas famosas, recordamos el caso de una presidenta de una compañía famosa en Japón que fue arrestada en el aeropuerto de regreso a Japón porque venía a los Estados Unidos y había comprado unas pastillas para un dolor de cabeza o algo así, y ese es un medicamento que estaba prohibido en Japón, y cuando la descubrieron en su equipaje de mano que tenía ese medicamento, pues la arrestaron por estar trayendo un medicamento prohibido al país. De manera que repetimos, esa es la clave del problema del dopaje en Japón. El problema es casi no existe precisamente por esto, porque es imposible conseguir las drogas que le permitirían a uno doparse en la NPB. Las pruebas de antidopaje en Japón comenzaron en la temporada 2007, un poco a raíz del problema de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos en ese momento, que ya poco a poco habían estado desarrollando pruebas antidopaje, pero también para cumplir con los estándares internacionales y olímpicos, especialmente en todos los grandes deportes, pues ya se realizaban pruebas antidopaje y la NPB, no por necesidad, sino simplemente por cumplir, por ponerse al mismo nivel de todas las demás ligas del mundo, pues comenzó a utilizar o comenzó a realizar pruebas antidopaje. En Japón solo se realizan pruebas antidopaje de orina, no se realizan pruebas de sangre. Eso obviamente en los Estados Unidos, pues las pruebas de sangre ayudan a captar mucho más a jugadores que se han dopado. En Japón no se llega a ese extremo, pero repetimos, no existe la necesidad, no se ve en Japón nadie conectando 70 jonrones en una temporada ni haciendo cosas inhumanas que no parezcan creíbles. Es decir, todos los resultados son acordes con lo que se ha visto anteriormente. Nadie está demasiado por encima del resto de los jugadores en términos de rendimiento. De manera que al menos hasta ahora no ha existido la necesidad de extender las pruebas antidopaje y hacer pruebas de sangre también. Con las pruebas de orina, pues realmente ha sido suficiente. Solo 5 jugadores entonces, incluyendo Amador que dio positivo ahora, solo 5 jugadores han dado positivo en la historia de las pruebas antidopaje de la NPB. El primero de ellos fue el norteamericano Rick Gutterson en la temporada 2007, la primera temporada en que se empezaron a hacer pruebas antidopaje. Dio positivo por un diurético, el mismo caso de Amador, por una sustancia que podría utilizarse para esconder otras sustancias prohibidas, esteroides, y se descubrió de inmediato que ese diurético que se le encontró estaba incluido en una medicina que le estaba tomando para el cabello. De manera que la liga lo suspendió por 20 juegos y él pudo continuar su carrera en Japón sin ningún problema, incluso jugó una temporada más después de eso.
De manera que una suspensión solamente de 20 juegos y comparemos esta suspensión de 20 juegos con la suspensión de 6 meses que recibió Amador. Son dos cosas distintas y nos preguntamos qué ocurrió ahí, por qué le están dando un castigo tan severo comparado al castigo que se le dio a Rick Gutterson en aquella oportunidad en la que lo suspendieron, repetimos, por 20 juegos nada más. Luego en 2008, lamentablemente, dos latinos dieron positivo en pruebas antidopaje. El primero fue el venezolano Luis González, a quien se le descubrieron 3 tipos de esteroides distintos en su sangre. Él negó que haya hecho nada malo, pero obviamente ante la evidencia de que tenía 3 sustancias prohibidas en su sangre o en su orina, la liga lo suspendió por un año. Pero Luis González estaba jugando para los Gigantes de Yomiuri, que es el equipo más respetado, más famoso, más laureado del béisbol japonés, y el equipo de Yomiuri lo despidió de inmediato. Tan pronto se anunció la suspensión, el equipo se lavó las manos, dijo: no queremos nada que ver con este señor que nos está avergonzando, nos está manchando el buen nombre de nuestro equipo. Y de manera que esa suspensión de un año que le impuso la NPB se convirtió en una suspensión de por vida, porque una vez que Yomiuri lo despidió, ningún otro equipo se atrevió a contratarlo nuevamente, de manera que ese fue el fin de la carrera de Luis González en Japón. Exactamente lo mismo le ocurrió a Daniel Ríos, un español que estaba jugando con las golondrinas de Yakult, también dio positivo por esteroides, también la liga le dio una suspensión de un año y el equipo lo despidió de inmediato, y eso se convirtió en una expulsión de por vida de la NPB, nunca más pudo jugar. Y en el año 2011 el japonés Hirokazu Ibata, como ya lo mencionamos, dio positivo por no haber pedido permiso para utilizar una medicina que estaba consumiendo, para sus ojos. Y eso, al final, como ya lo mencionamos al principio, la liga sancionó al equipo, no lo sancionó a él, porque el equipo se le olvidó pedir el permiso para que el jugador utilizara esa medicina que además ya tenía años utilizando y que en el pasado ya había pedido permiso para utilizarla y le habían dado el permiso para utilizarla. De manera que, repetimos, eso fue más bulla que otra cosa, ese positivo de él en el año 2011. Repetimos, el jugador no recibió ningún tipo de castigo. Y finalmente la quinta suspensión fue, el quinto positivo fue este año 2018 con Jafet Amador, que dio positivo por 2 sustancias diuréticas, por 2 sustancias que podrían utilizarse para esconder esteroides o drogas que ayudan a mejorar el rendimiento, pero no por esteroides como tal. De manera que, como mencionamos al principio, hay que tener mucho cuidado con sacar conclusiones apresuradas en este momento. De manera que esa es la corta historia del dopaje en Japón, que como ya mencionamos es un problema que prácticamente no existe en la NPB. De hecho, esta es la primera vez en 7 años, en 7 temporadas, que surge un problema de este tipo. Y repetimos, no creemos que, bueno, esperemos que no se vuelva a repetir, pero no creemos que vuelva a ocurrir en varios años más, porque repetimos, todo el ambiente general en Japón evita o está en contra del problema, dificulta mucho que realmente que exista el problema del dopaje en la NPB. De manera que queríamos simplemente recordar los 5 jugadores que han dado positivos en toda la historia, en 12 campañas de control antidopaje en Japón, y qué ocurrió con cada uno de ellos. Pasemos entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Comencemos con Pedro Norat Soto vía Twitter. Nos dice: en Cuba ya se dio la voz del play ball en la serie nacional, y mientras tanto un grupo de peloteros cubanos se desempeñan con éxito en otros escenarios del mundo. Se está refiriendo obviamente a Despaine, a Gracial, a Moinelo, a Miranda, a los varios cubanos que están jugando en Japón en este momento. Edric Sartiaga vía Twitter nos pregunta: ¿por qué la tierra negra en algunos parques del béisbol japonés? Edric, esto ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Ese es básicamente el tipo de tierra que hay en esa parte de Japón donde está construido el estadio. Recuerda, es tierra volcánica. La tierra que está cerca de los volcanes suele ser muy oscura, es casi negra. Esa es la razón por la cual esos parques tienen esa tierra tan oscura en el infield. Básicamente ese es el estilo de tierra que hay en esa parte de Japón donde está construido el estadio. Amador GTZ Gigi o Guigui vía Twitter nos dice:
Además no lo necesita, poder natural, su genética y fisonomía es como es. Reconozco la autoevaluación y análisis de Jafet Amador que se ve que trae mentalidad más oriental, más a la verdad, educación, el reconocer los actos. Felicidades, espero que salgas airoso. Esto es en relación obviamente al caso de Jafet Amador y estamos de acuerdo, nos pareció que fue una buena movida de parte de Amador de aclarar de inmediato lo que ocurrió, de explicar su versión de los hechos, porque hay jugadores que han dado positivo y que no se defienden y obviamente al no defenderse, pues dejan entrever que realmente sí son culpables del positivo que se descubrió cuando le hicieron la prueba antidopaje. De manera que nos parece muy bien que Amador haya hecho eso, haya tomado la iniciativa de defenderse a través de Twitter. Igor a través de Twitter nos dice, no es terrible, es buena porque significa que los controles funcionan y que no se pueden engañar y entorpecer la competición. Esto es con respecto al positivo de Amador. Bueno, estamos de acuerdo en que sin duda es una buena señal de que los controles antidopaje estén funcionando en Japón. Simplemente decimos que es una noticia terrible porque es vergonzosa, obviamente, es una vergüenza para nosotros los latinos que estemos pasando por este problema en el béisbol japonés. Pues no es nuestra intención, no queremos estar en este problema, no queremos tener jugadores que estén dando positivo por dopaje, pero pues lamentablemente ocurrió y por eso es que decimos que es una noticia terrible. Luego Igor nos dice, no hay que cambiar las reglas sobre los peloteros extranjeros. El límite de 4 activos de 4 extranjeros en el roster activo es un límite justo para que el talento japonés, que es mucho, pueda tener un desemboque natural en la NPB. De hecho, pocos extranjeros destacan de verdad. Bueno, es cierto, la mayoría de los extranjeros no sobresalen mucho, pero sí hay varios extranjeros que les ha ido muy bien, que han impuesto récord en la NPB y nos parece que el aporte que ellos hacen es valioso también. Así que nosotros diríamos, insistimos, no creemos que sería valioso incrementar el límite de extranjeros. En este momento son 4, nosotros lo aumentaríamos a 6, pero no todos en el terreno, es decir, que solamente 4 de ellos pudieran estar en el terreno al mismo tiempo. Pero en el roster activo nos gustaría de pronto tener 6 porque le daría mejores armas a los managers para trabajar, y yo creo que también esa mayor presencia de extranjeros también ayudaría a ponerle presión a los jugadores japoneses para que rindan mejor. Tienes razón, hay mucho talento en el béisbol japonés, mucho talento local, mucho talento japoneses, pero al mismo tiempo también hay algunos jugadores que forman parte de los equipos grandes de la NPB que realmente se nota que no están todavía al nivel de la liga. Los que son titulares son muy buenos, tienen un nivel de grandes ligas, esos podrían jugar en las grandes ligas, pero hay varios jugadores que están en la banca e incluso alguno que otro titular que uno los ve y uno sabe que caramba, no, este jugador todavía no está a la altura de la máxima categoría de la NPB o de las grandes ligas. De manera que no nos molestaría el límite, que se aumentase el límite a 6, pero repetimos, solamente 4 en el terreno al mismo tiempo. Los otros 2 tendrían que estar en la banca. De cualquier forma, pues no ponemos en duda tu punto de vista acerca de que de que hay mucho talento en el béisbol japonés en términos de los jugadores, en lo que se refiere a los jugadores japoneses. Y con respecto a que a pocos extranjeros destacan de verdad, pues es cierto, pocos extranjeros se han mantenido muchos años en la liga y se han convertido en grandes estrellas, pero al mismo tiempo son protagonistas, pues es decir, de pronto solamente duran una temporada, pero sí es decir, sí contribuyen a sus equipos, pues algunos nunca se adaptan y nunca hacen nada, pero los que sí logran por lo menos ser titulares, por lo general ayudan y contribuyen a la victoria de sus equipos, especialmente en los últimos años. Ha aumentado mucho el éxito de los lanzadores extranjeros en la NPB, cosa que nos preocupa un poco porque en Japón siempre ha sido un país de lanzadores, de buenos lanzadores, y con los que se han ido los Estados Unidos, pues los buenos lanzadores que quedan en Japón realmente son pocos. Han sido los extranjeros los que han tenido que salir a cubrir ese vacío en este momento, y eso nos preocupa. No vemos tantos lanzadores de calidad en este momento como los que habían antes en la NPB en los últimos años. Carlos Sánchez vía Twitter nos dice...
En la MLB, en las grandes ligas, los equipos son empresas subsidiarias de otras. En la NPB, los equipos son un departamento dentro de las mismas empresas. Incluso los peloteros que tengan mala temporada le pueden bajar el sueldo, el salario. Creo haber leído una vez. Gracias por el comentario, Carlos. Tienes toda la razón. Los jugadores japoneses se les evalúa su rendimiento a final de cada año y dependiendo de cómo les fue ese año, se les puede subir el sueldo, se les puede mantener igual o incluso se les puede bajar. Un pelotero que está ganando mucho dinero y que le fue muy mal ese año, sin duda alguna le van a bajar el sueldo. Y eso es parte de su contrato. Ellos tienen que aceptar esas evaluaciones cada año. Carlos Sánchez nos comenta también el artículo sobre Koshien del Japan Times que está en mi timeline complementa la intervención de béisbol japonés en la lata de maíz a finales de mayo pasado. En verdad es un evento que paraliza a Japón. Pues ciertamente el torneo Koshien, como lo hemos mencionado varias veces, es súper famoso en Japón y especialmente este año que está llegando a su edición número 100. La cuenta Fancharro vía Twitter nos dicen, vaya noticia con la que amanecemos, el cachorrito Jafet Amador suspendido por dopaje. ¿Qué noticias nos tiene béisbol japonés? Investiguemos. Gracias, Fancharro, por advertirnos acerca del problema de Amador. Ese mismo día de inmediato publicamos la noticia con los detalles de su suspensión. Manuel vía Twitter nos dice, magnífico programa. Estamos hablando no de este programa, sino de un podcast llamado La Lata de Maíz, que les recomendamos, es buenísimo. Dice, muy interesante la parte que le habéis dedicado al béisbol japonés, absolutamente recomendable. Gracias, Manuel, por el comentario. La cuenta La Lata de Maíz, que es la cuenta de este podcast que recomendamos, dice, organización en gestión del béisbol japonés y las grandes ligas, equipos, ligas, agencia libre, sistema de granjas, comisionado, convenio colectivo, salarios, etcétera, con béisbol japonés. Pues muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer, como siempre, participar en ese podcast La Lata de Maíz y nos encanta que a los seguidores que les ha gustado nuestra intervención. Seto Argui vía Twitter nos dice, interesantísimo el tema de cómo las empresas llevan los nombres de los equipos japoneses. Gran podcast el de hoy. Un saludo y buenas vacaciones. Pues gracias por el comentario. Jorge Jagobian vía Twitter nos dice, les agradezco su atención y mención en el último podcast. Información súper completa. Se refrescó la cronología de los venezolanos en Japón, además de conocer sus números y logros allá en tierras orientales. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a ti, Jorge, por la pregunta y por el comentario. Raúl vía Twitter nos dice, excelente recomendación para una tarde dominical, muy buen trabajo. Pues muchísimas gracias. Esto tiene que ver con ese mismo podcast de la semana pasada en el que hablamos de la historia de los jugadores venezolanos en Japón. Nuestro amigo Arturo Marcano vía Twitter nos dice, excelente, los invito a escuchar el podcast La Hora del Béisbol Japonés. Pues muchísimas gracias como siempre por tu apoyo, Arturo. Luis Fran Vargas vía Facebook dice, la actitud de batear ha cambiado con respecto a su estadía en Japón. La influencia de las mayores respecto al bate de poder relegando a segundo plano el toque y avance en base mediante robos o dejadas de sacrificios indiscutibles. Sería bueno recordar las cifras antes y después de su formación en la NPB de Shohei Ohtani para poder debatir. Gracias por el comentario, Luis. Eso es un gran tema, es una buena observación porque tienes razón. Yo también pensamos cuando vimos a Ohtani esta temporada que de pronto sí como básicamente lo que estás diciendo es que Ohtani se está olvidando de su formación en Japón y se está dedicando solamente a batear jonrones o a poncharse en las grandes ligas. Y desde cierto punto de vista esa impresión también nos llegó en un momento, nos pareció que caramba, como que se está ponchando demasiado, como que está tratando demasiado de conectar jonrones en lugar de preocuparse del resto de su juego. Pero al menos los números no confirman eso. Si los revisamos, Luis, es un gran punto y gracias por llamarnos la atención al respecto. Es un buen tema porque sí como que dio la impresión de que se estaba olvidando de lo que estaba haciendo en Japón, pero en realidad no. Los números lo muestran, comprueban que está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo en Japón. De hecho, los tenemos aquí y es curiosísimo porque los números que tiene Ohtani en este momento son una copia al carbón de los números del año pasado, de su última temporada en la NPB en el año 2017. Este año en las grandes ligas Ohtani tiene 63 partidos disputados, 202 turnos al bate, 12 jonrones, 32 empujadas, 63 ponches, que básicamente un ponche por juego, 5 bases robadas, 23 boletos.
¿qué fue lo que hizo el año pasado en la NPB en el año 2017 en el mismo número de juegos? O casi en el mismo número de juegos. En el año 2017 en la NPB, Ohtani jugó 65 partidos como bateador, 202 turnos al bate, exactamente el mismo número de turnos al bate que tiene en este momento en las grandes ligas. El año pasado conectó 8 jonrones, este año ya tiene 12. En aquella oportunidad empujó 31 carreras, este año tiene 32. ¿Cuántos ponches tuvo? 63 ponches en 65 partidos, esta vez tiene 63 en 63, es decir, casi un ponche por partido, es el mismo promedio. Recibió 24 boletos el año pasado, este año tiene 23, es decir, es casi una copia del carbón, es casi los mismos números que tuvo el año pasado. Bases robadas, el año pasado no tuvo ninguna, este año tuvo 5, o tiene 5 hasta el momento. Tiene 14 dobles este año, el año pasado tuvo 16. La gran diferencia entre este año y el año pasado en la NPB es el promedio, pues el año pasado bateó 332, este año está bateando 272 en las grandes ligas. Esa es la gran diferencia en términos de promedio, de manera que al menos en ese aspecto sí ha decaído su promedio e incluso lo vimos desde el principio de esta temporada. En mayo Ohtani estaba bateando sobre 300, tuvo 340 por un buen tiempo, tuvo 320 luego y fue bajando poco a poco, especialmente en el mes de julio donde cayó, llegó a estar en 259 o algo así. Al menos ahora ya en agosto se ha recuperado y subió su promedio de 272, pero obviamente es una gran diferencia, bateó 330 el año pasado, 332. Este año está en 272. Ese ha sido el único gran cambio, su promedio del bate. Pero el resto de los números son idénticos a los que logró el año pasado y son idénticos a lo que hacía en Japón. El número de ponches es más o menos similar, el número de empujadas, el número de jonrones, el número de bases robadas. Y eso es otra cosa que lo hemos visto. Lo hemos visto corriendo bien las bases y eso es algo que comprueba que no es que se olvidó de su formación en Japón y se ha dedicado nada más a conectar jonrones. Él sigue corriendo bien en las grandes ligas como lo hacía en Japón. Sigue bateando para todas partes del campo, a pesar de que le suelen hacer el cambio defensivo, ponen todos los defensores entre segunda y primera y le dejan la tercera abierta, pero él conecta jonrones, no solo jonrones, sino también hits por la mano contraria, de manera que todavía batea a todas partes del campo, corre bien las bases, tiene buen número de bases robadas, buen número de dobles, no solamente son jonrones empujadas, los otros números también tiene 31 carreras anotadas en las grandes ligas este año. El año pasado anotó 24 en un número similar de partidos. De manera que, repetimos, los números comprueban que él se mantiene igual, se mantiene las mismas características que tenía cuando jugaba en Japón, con la única excepción del promedio que ha bajado bastante, pero salvo eso, el resto de los números son muy similares a lo que ya nos tenía acostumbrado cuando jugaba en la NPB. Pero gracias por la pregunta y por el comentario, Luis, porque realmente es un buen punto y merecía que revisáramos los números para comprobarlo. Otro comentario de Luis Francisco Vargas, esta vez a través de la sección de comentarios de beisboljaponés.com, nos dice: una idea sobre la inteligencia de la práctica del béisbol me ronda por la cabeza y es acerca del fenómeno Shohei Ohtani y su manera de batear y lanzar aprovechando las debilidades del oponente. Batea a la zurda para ser más efectivo, ya que la mayoría le va a lanzar a la derecha. Para pichar se vale de la diestra porque la regla general le batean más de ese lado. Y así aprovecha todas las ventajas de ese magnífico deporte o que este magnífico deporte le brinda. Pues muchísimas gracias, Luis. Sí, ciertamente tienes razón, es una buena observación y es posible que el hecho de que batea a la zurda sin duda alguna es por eso, es para aprovechar, es para estar más cerca de la primera base, aprovechar su velocidad y poder envasarse más de lo que lo haría un bateador derecho. Finalmente, Ginoblis, en la sección de comentarios de iVoox, la página en la que publicamos este podcast, nos dice: fue muy interesante el repaso de los jugadores venezolanos que han jugado en la NPB. Sería bueno si pudieras hacer repasos así para los otros países latinos también. Buen programa. Muchísimas gracias, Ginobili, por el comentario y sin duda alguna, pues con mucho gusto haremos comentarios de los otros países latinos la historia de los otros países latinos en el béisbol japonés.
Hemos llegado entonces así al final del programa de hoy. Nos despedimos con otra de las canciones de ánimo de los jugadores latinos que están activos en la NPB en este momento. En este caso hemos elegido la del dominicano Jorge Martínez, que acaba de debutar con los Gigantes de Yomiuri. Tiene una canción muy interesante, muy bonita, aunque creemos, si mal no recordamos, que es un refrito, digamos, una canción que tenían para otro jugador y ahora se la están aplicando a él, simplemente están cambiando el nombre del jugador. De cualquier forma, es una canción bien simpática pues esperamos que les guste. Muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del dominicano Jorge Martínez.